tardes. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Bueno, la idea de hacer esta charla es un poco compartir nuestro trabajo y que estoy seguro que muchos de los pacientes y familiares quieren saber cómo puedo ayudar a mi paciente y el paciente quiere saber cómo me puedo ayudar yo mismo, ¿verdad? Como lo decía muy bien mi colega que me antecedió, el trabajo es en equipo. Es imposible trabajar, por ejemplo, para el terapeuta orofacial sin la parte respiratoria en estadios cuando el paciente ya no respira bien, cuando tiene flema, es muy complicado. También es importantísimo, como ya lo habrán visto con la licenciada Marita, la parte nutricional. O sea, si un paciente no tiene energía para hacer los ejercicios, es muy complicado trabajar. Entonces, miren, les voy a mostrar algunas cosas puntuales. No les quiero recargar de información. Voy a hablarles de algunas cositas de la deglución, un poco del habla, pero básicamente me voy a centrar en la deglución, para que conozcan un poco cómo se realiza y cómo es que se puede alterar, y al final pues ustedes van a deducir cómo pueden ayudar a sus familiares y a los pacientes también, obviamente, cómo lo pueden mejorar durante la alimentación. Muy bien, de aquí solamente voy a tocar algunas cosas porque sé que ya en la charla lo han visto durante todo el día. Como por ejemplo, que afecta solamente a neuronas motoras, o sea, afecta específicamente al movimiento, ¿verdad? Solo al movimiento, no se deteriora la mente, personalidad, inteligencia o memoria de las personas, como muy bien lo recalcó Amparito. O sea, la persona con él está totalmente lúcida, es más, le aumenta la sensibilidad, ya sea táctil, gustativa, olfativa, de un paciente que siente hasta incluso cuando la hormiguita está en la zapatilla. Es impresionante. Entonces, no está afectado ninguno de los sentidos. Puede ser de diferentes tipos, que ya lo han ido viendo seguramente. Entonces, el tratamiento también es un poco diferencial en cada cuadro. Y como lo decía Amparito, y lo voy a recalcar, puede ser que yo tenga 20 pacientes con ELA vulvar, pero en los 20 pacientes el tratamiento es diferente. No totalmente diferente. Lo que pasa es que cada paciente tiene diferente forma de asumir su enfermedad. Entonces, yo tengo que ver eso. Y también cada paciente tiene diferentes manifestaciones. Bueno, esto ya lo han tocado, vamos a avanzar un poquito. El tratamiento en equipo es lo mejor que se puede hacer. Principalmente para nosotros es importantísimo la parte nutricional y la terapia respiratoria. Aquí están, miren, algunas de las funciones que hay a nivel orofacial, que todos ya la conocemos, como la masticación, succión, deglución, que muchos ahorita seguro tienen hambre y ya están empezando a trabajar su sistema digestivo. El habla, a ver, vamos a darle un clic, por favor. La deglución, quiero que vean al anterior algunos aspectos importantísimos. Un clic ahí. O bueno, vamos al otro, si no sale eso. Ahí. Esta es una videofluoroscopía de una deglución normal. Quiero que vean aquí, ¿esta se puede apagar? Para que vean bien. Miren, quiero que vean la velocidad, cómo pasa el alimento. Entonces, es rapidísimo. Esta es una deglución de líquidos, pero al mismo tiempo, otro clic por favor, vamos a repetir. Quiero que se den cuenta de algo muy importante. Miren, pasa el alimento, faringe, esófago, y aquí está la laringe. Limpia, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que una deglución debe ser segura y eficaz. ¿Qué quiere decir? Rápida y que no se vaya a la vía respiratoria. La terapia principalmente orofacial en la deglución está abocada justamente a esto, a mantener lo más que se pueda, el mayor tiempo posible, esta eficacia y seguridad. Entonces, les voy a hacer algunas indicaciones después, cómo ustedes con familiares pueden ayudar para que esto se realice de una forma adecuada. La siguiente, por favor. Esta es una deglución de semisólidos
Es un poquito más lenta, pero tampoco tan lenta, más o menos unos... ¿Cuánto lo calculan aquí? ¿Cuántos segundos? Miren, una mazamorrita. Es rapidísimo, ¿no? Y eso, 3 segundos. Principalmente depende mucho la velocidad de la lengua. La lengua, aunque ustedes no lo crean, está vinculada muscularmente hasta la cintura escapular, o sea, hasta el hombro. Tenemos músculos que llegan hasta el hombro, hasta la escápula, hasta el esternón. Entonces es muy importante no solamente ver pues el tema de deglución en la boca, sino yo como terapeuta evalúo todo. Y en los familiares también, ¿no? Si la postura se altera, también se puede alterar la deglución, a pesar de que este paciente mueva bien la lengua. A ver la siguiente. La masticación es un proceso que demora un poco más, pero la masticación es una de las funciones que nos pueden ayudar a mantener la integridad de la deglución y también de hacer estimulación a nivel del sistema nervioso central y periférico. Una más. Miren, está masticando. Al igual que la deglución, depende mucho de la movilidad de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que si la lengua no se mueve bien, es complicado masticar. Fíjense cómo pasa y no se queda absolutamente nada. Y si se queda después con el siguiente bocado, se va. La siguiente. Esta es las cuerdas vocales. Normalmente se cierran cuando deglutimos, así. Y cuando hablamos, se juntan para mover estas cuerditas. Miren la velocidad y también la precisión que debe haber. Entonces cualquier alteración, por más pequeña que sea, puede alterar también la voz y el cierre de la laringe. A ver la que sigue. Entonces miren, estas son las alteraciones que hay a nivel orofacial. Puede ser una disfagia, una disartria, una disfonía y unas disneas de la respiración, que ya lo hizo Amparito. Yo les voy a hablar mucho sobre esto, sobre la disfagia, que es una de las afecciones de repente que hace que el paciente se deprima porque ya no le encuentra placer al comer. Entonces es importantísimo, como decía mi colega, mantener la función lo más que se pueda para darle calidad de vida. A ver la que sigue. Entonces, mire, la disfagia es un trastorno biomecánico de la deglución y depende mucho de la alteración de la velocidad, la eficacia, o sea, la seguridad. Ahora vamos a hacer un clic acá. A ver, un clic por favor. Quiero que vean cómo se puede alterar la deglución. Ya vieron la normalidad, ahora van a ver cómo se puede alterar. Miren. Esto es cuando, por ejemplo, compromete a los músculos de la faringe. Se puede quedar el alimento ahí, miren, estancado. Vamos un clic más. El anterior, por favor. Entonces, fíjense cómo se queda el alimento retenido ahí. Y miren cómo se puede meter a la vía aérea. O sea, se metió, ¿a dónde? A la laringe y tráquea, probablemente pulmón, una aspiración, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, hay algunas alteraciones de la deglución que son silenciosas, o sea, que no hacen tos. La siguiente. Miren todos estos signos y síntomas de sospecha de una disfagia, sobre todo cuando ya el mismo familiar te dice, ¿no? Cuando cada vez que degluto siento la voz mojada, siento garraspeo, molestias al deglutir. Es más, sienten que algo se le queda en la faringe, sienten que hay algo ahí muy pegajoso, ni con una tos la pueden sacar. ¿Qué sigue? Y se puede alterar la eficacia y la seguridad. Cuando se altera la eficacia, generalmente los pacientes se desnutren y tienen problemas para hidratarse. Entonces, el paciente baja de peso, ¿no? Ya de por sí el paciente con ELA tiene que tener una excelente nutrición.
Si tiene un problema a nivel de deglución, entonces es lo primero que pasa, que se podría haber manejado de repente con tiempo, ¿no? Y las alteraciones de la seguridad es cuando el alimento ya se va a la vía respiratoria, ¿no? Hace aspiraciones, y obviamente esto nos puede causar pues, consecuencias muy graves. A la que sigue. En algún estadio de la enfermedad puede llegar a tener sonda. Entonces es muy importante con el equipo, con todo el equipo, acá el equipo médico, el terapeuta respiratorio, deglutorio, evaluar bien cuándo es el momento de que el paciente use sonda. ¿Ya? Esto se debe hacer en equipo y con mucho cuidado. Siempre pidan opiniones a todos los componentes del equipo. La siguiente, porque la sonda puede traer como consecuencia esto, miren. Empeora el cierre de las cuerdas vocales, el reflejo de tos disminuye y tiene más problemas al pasar, sobre todo la saliva, porque se va a alimentar por la sonda, pero la sonda colocada ahí hace que la mucosa lo rechace y aumenta la salivación. Entonces ahí sí o sí tiene que tener terapia respiratoria y todo el tiempo tiene que aspirar, aspirar, aspirar. Por eso la idea es prolongar lo más que se pueda que el paciente degluta por la boca. La que sigue. Esta es una aspiración, ¿miren? Ahí está cómo se va el alimento. Y a veces porque la lengua se demora y no hace una buena coordinación. La que sigue. Este es característico de ELA, generalmente en los estadios tempranos. Miren, la lengua no puede llevar el alimento hacia atrás. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? El paciente quiere llevar el alimento, pero no puede, entonces se demora el comer. Que normalmente se demoraba media hora, se demora una hora, a veces un poquito más. Entonces, como pueden ver ustedes y deducir, es importantísimo que la lengua se mantenga móvil el mayor tiempo posible. La que sigue. Esta es otra cuando ya hay mucha retención, miren, de alimentos. La que sigue. Sí, la que sigue, ¿no? Aquí también hay mucho reflejo, o sea, son casos que pueden pasar. De repente al final, ya terminando la ponencia, si alguno de estos se parece a un familiar o un paciente que esté aquí, me hacen la consulta. La que sigue. Igual. Entonces, el mayor problema siempre es la lengua. La que sigue. Bueno, el manejo también de la traqueostomía, en algún momento también tiene que hacerse con terapia orofacial y terapia respiratoria, ¿ya? Porque la traqueostomía ya de por sí es un obstáculo para que suba la laringe. Si ustedes observaron en los videos, cuando uno deglute, la laringe tiene que subir rápidamente para que pueda cerrarse. Si no sube rápido, entonces puede haber una microaspiración. Y la traqueostomía con el tubo aquí es como un agente mecánico que empeora la elevación de la laringe. Entonces eso sí lo tiene que manejar ya el especialista. La que sigue. La tos también es importantísima. Tenemos varios niveles de tos, a nivel faríngeo, a nivel de cuerdas vocales, de tráqueo. Entonces, por ahí algún familiar preguntaba, ¿qué tan importante es que yo ejercite la tos? Es muy importante, porque la idea es que, miren, al final las terapias, lo que nosotros hacemos es hacer una rutina. Estas rutinas, así como cualquier rutina que ustedes hagan en su vida, si la hacen muy seguido, ¿qué hace el sistema nervioso? Las automatiza. Por ejemplo, si ustedes quieren olvidar a una persona, a alguien que falleció o a un amor, por ejemplo, ¿no? Si tienen la foto en el cuarto, tienen la ropa, tienen el carro en la cochera, que no la quieren vender, porque conozco a un amigo, ¿qué pasa? ¿Se olvidarán? No. Por más que ustedes quieran, por más que vayan al psicólogo. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro no sabe, o mejor dicho, no te obedece. El cerebro simplemente recibe lo que tú le das. Si tú le das imágenes todo el tiempo,
de algo, el cerebro lo que va a hacer es automatizarlo. Y nosotros nos valemos mucho de esa capacidad de ser humano para hacer las terapias. Porque muchos pacientes están mucho mejor de lo que creen. ¿Ya? Entonces, pero ellos, cuando empieza la enfermedad, empiezan a complicarse, empiezan a tener un poco un pensamiento más pesimista. Entonces, yo le digo, mire señora, usted está mucho mejor de lo que cree. Tengo pacientes que están mucho peor que usted, que comen por la boca. Y sin embargo, hay pacientes que no pueden comer por la boca, cuando sí pueden en realidad. ¿Ya? Entonces, ustedes, como familiares, ¿cómo pueden ayudar en casa? Apoyándonos con estas rutinas. Estas rutinas en realidad no demoran mucho, es 10 minutos, 15 minutos, y les voy a dar algunas pautas. A ver la que sigue. En la que sigue vamos a ver. Esta es la evaluación que nosotros hacemos. Evaluamos lenguaje, la salivación, la deglución y puntuamos para ir viendo en el tiempo cómo va avanzando la enfermedad. La que sigue. También evaluamos la respiración. La que sigue. Y tenemos diferentes tipos de evaluación. Sí, la que sigue. Vamos a ver la parte práctica. Miren, este es un trabajo de investigación que quería mostrarles, en el cual se hace pues, terapia de varias funciones a pacientes con ELA. Entonces, estos son unos casos, son 6 casos, que se hizo en el 2002. Y vean, de repente aquí, para no hacer muy larga la explicación, este es el puntaje inicial y este es el puntaje después de las terapias. Miren, algunos mejoraron poco, algunos más o menos, pero miren a otros. Entonces, pero todos mejoraron con las terapias. ¿Qué quiere decir? Que con una frecuencia, con una intensidad de las terapias se puede mantener las funciones. La que sigue. Entonces, miren, esta es la primera etapa donde nosotros damos pautas a los pacientes y a los familiares de cómo prevenir algunas cosas. La que sigue, vamos a ver. Por ejemplo, miren, esta es una técnica. Dale un clic, por favor. Quiero que observen. Esta es una técnica que se usa mucho para que no se quede el alimento retenido en la parte posterior. ¿Cómo es? Es simplemente buena postura y al momento de deglutir yo exagero la deglución. A ver, ustedes hagan algo para que puedan después recordar. Miren, así, pasen su saliva haciendo presión en los labios y también presionando los dientes. ¿Ya? Es muy importante que los pacientes aprendan a presionar los dientes al momento de deglutir, porque eso ayuda a disparar mejor la deglución. En estos casos, miren, cuando a veces voy a visitar por primera vez a un paciente, me dicen que mejoran notablemente su deglución después de hacer esta maniobra. Es simplemente presionar los labios y los dientes al momento de deglutir. A ver la que sigue. Esta es la misma. Sí, la misma. La que sigue. En la etapa preventiva también es importante, sobre todo, que los pacientes vocalicen mucho, así contrastando las vocales, por ejemplo, A, U y E, porque, a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a jugar así como dicen las charadas. Frutas, A, O. ¿Qué fruta es? Plátano, exacto. Entonces, la comprensión se puede mantener si yo vocalizo bien las vocales, vale la redundancia. ¿Ya? Entonces, una de las prácticas es esta, sobre todo a nivel vocal. Eso ayuda mucho a la comprensión. El mantener la I para un sí o la O para un no. ¿La que sigue? Para la voz, igual, mantener algunos sonidos prolongando, como por ejemplo I, O, y yo puedo hasta incluso cronometrar
Y por ejemplo, ¿no? Hago una y 15 segundos. Entonces todos los días lo puedo practicar y tengo que mantener esos 15 segundos con cada vocal. Entonces eso me ayuda para saber también cómo yo puedo, cómo estoy evolucionando, ¿no? Si estoy manteniéndome, estoy empeorando, lo ideal es que se mantenga, ¿verdad? Bueno, de la respiración ya no voy a hablar porque ya Amparito habló de esto. Y viene aquí la parte en la cual ustedes pueden ayudar a sus familiares y también los pacientes, por supuesto, pueden usar estas pautas para mejorar su alimentación. Entonces lo hemos dividido en antes, durante y después de la deglución. Antes es importante que antes de la deglución el paciente esté bien despierto, ¿ya? Eso es importantísimo. Si el paciente está somnoliento, es mejor que no coma en ese momento. Eso es importantísimo. Con esto podemos evitar atoros, aspiraciones. En algún momento, cuando ya hay problemas en la deglución, o se demora, o hay atoros, es importante que no haya distractores. Un pequeño distractor, como un televisor, como le pasó a uno de mis pacientes, que estaba comiendo tan bien, pero se olvidó de la pauta de distractores y empezó a comer viendo el televisor. Se emocionó y se atoró terriblemente. Tuvieron que llevarlo a la clínica. ¿Se pudo haber evitado? Por supuesto que se pudo haber evitado. Sobre todo cuando hay ya tos al momento de deglutir. Es importante que el paciente se concentre en la comida. La postura, esta es la postura ideal. Ya sé que muchos pacientes no la pueden tener cuando ya están en algún estadio de la enfermedad, pero lo ideal es que sea esta postura. Los pies apoyados, apoyo en toda la espalda. Si es que la cabeza no se controla bien, o sea, quiere decir que si ya perdió fuerza en los músculos nucales, yo tengo que buscar una silla que apoye toda la cabeza, ¿ya? Porque si no, lo que está haciendo el paciente es desgastar energía en mantener su cabeza y al mismo tiempo le vas a dar deglutir, entonces lo estás forzando demasiado. Eso cuando hay pacientes que ya no pueden controlar la cabeza. Es importantísimo que tenga un apoyo. La mejor postura para deglutir es esta. Igual acá. Estas son las peores posturas para deglutir, cuando el paciente está así, ¿no? O está así. Ahí aumenta la probabilidad de que se pueda atorar. Entonces es ideal tener un apoyo. Se recomienda que sea 60 grados más o menos, acá es 90, un poquito más inclinado. Y esto es importante, los vasos, si es que ya tienen problemas para toros, miren, estos vasos que ustedes están observando son de plástico y están cortados. Cuando el paciente quiere tomar, por ejemplo, al final hace esto. Entonces, esta es la peor postura para deglutir. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Darle vasos anchos o puedo cortar, como pueden ver en la imagen, el vaso con una entrada para que el paciente no haga esto. Tomar el líquido así. Entonces, con ese pequeño detalle pueden evitar que se atore. Las prótesis, hay muchos pacientes que tienen prótesis. Si hay una prótesis mal adaptada, mejor es que no lo tenga, ¿ya? Porque la prótesis mal adaptada hace que el paciente haga mayor esfuerzo muscular, puede descoordinarse y empeora todo. Una de dos, o se quita la prótesis o la manda a arreglar. La ubicación, si ustedes en un estadio le van a dar ya a sus pacientes, es importante que estén casi a la misma altura o debajo. La idea es que vean su alimento para que haga la angulación. En algún momento, de acuerdo también al estadio, vamos a tener que cambiar la consistencia, ¿ya? Y esto lo evaluamos y juntamente con la nutricionista decidimos con cuál de estos
de estas texturas le va mejor. Hay pacientes que pueden comer todas las texturas, hay algunas que al pasar el tiempo la textura va a tener que ser más licuada, más líquida. Entonces, y el paciente también se siente más a gusto al momento de comer. Miren, esta es una clasificación de la disfagia que nosotros los especialistas manejamos y nos ayuda pues para ir viendo qué es lo que vamos a hacer con las texturas, con los sabores, y vamos cambiando. Entonces miren, es importante la consistencia del alimento. Como les decía, el alimento va en función al estadio de la enfermedad. No puede ser la misma consistencia en un paciente que está, por ejemplo, ya sin control de lengua, sin control de cabeza. Ese paciente, por más que querramos, no va a masticar. Entonces los alimentos tienen que ser licuados. Se recomienda no usar jeringas y sorbetes, sobre todo en estadios donde ya hay atoros, ¿ya? Eso es muy importante. Porque cuando ya hay atoros, a veces puede descoordinar el sorbete que el paciente en algún momento se atore. Hasta donde se pueda, es mucho mejor que el paciente se alimente. Y si no puede, aunque sea yo, si puede coger la cuchara, yo le ayudo, porque él es el que va a medir mejor el tiempo de su deglución. Muchos de los pacientes se atoran cuando alguien, por ejemplo, a veces pasa con los cuidadores, quieren darle rápido a la comida y no miden la velocidad. Entonces es mejor que el paciente les ayude o les haga una señal, o el mejor de los casos, ustedes cogen la mano y él mide su velocidad. La respiración es importantísima al momento de deglutir. Quiere decir que las fosas nasales tienen que estar limpias. Condición para que un paciente coma por la boca es que esté sin secreciones. Con Amparito, cuando trabajamos con los pacientes, de preferencia, yo hago que primero vaya ella, luego yo. Porque ella le saca las secreciones y luego yo trato de hacer mi trabajo, ¿no?, con la deglución. El tiempo también es importante. Traten de que sea 30 minutos si es que ya se fatiga mucho. Y si es que el paciente no puede, entonces yo puedo hasta incluso repartir el alimento en 5 veces al día, hasta 6. No hay ningún problema. Pero la idea es evitar la fatiga. Esta es la maniobra que ya vimos. Esta es otra maniobra. Les voy a enseñar 3 maniobras. Están en video, pero yo prefiero que ustedes lo hagan para que pueda quedar clara la idea. Casi a todos los pacientes yo les hago 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios es fundamental al margen del grado en el que se encuentren. A ver, primer ejercicio. El primer ejercicio es mover la cabeza atrás, a los lados, para mantener siempre los músculos del cuello muy elásticos, porque los músculos del cuello ayudan a mover la laringe. El otro es la lengua. La lengua la tengo que mover generalmente siempre hacia afuera para mantener el tamaño, la velocidad, a los lados, al otro lado, arriba. Eso es muy importante, sobre todo el sacar. Cuando yo saco la lengua, hasta incluso la laringe sube. No sé si pueden ver mi laringe. Sube, ¿verdad? Entonces es importantísimo mantener el movimiento de la lengua. El otro ejercicio son de deglución. Miren, estos son básicos, sobre todo para los pacientes que están ya comiendo por vía oral o líquidos. Es tomar aire. A ver, háganlo. Tomo aire normal, no debe ser. Tomo aire normal, hago una pausa y luego degluto. Después de deglutir, boto el aire. Eso que parece tan simple para nosotros, en algún momento se llega a descoordinar. Entonces, mira, vamos a repetir. Tomo aire, degluto y luego boto el aire. ¿Qué pasa con muchos pacientes? Como esto se descoordina, toman aire o a veces no toman, pasan y respiran y se atoran. Es un ejercicio simple, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer todos los pacientes, absolutamente todos. ¿Ya? Tomar aire,
Y si a eso yo bueno, de acuerdo al caso, si el paciente ya tiene problemas para pasar, hasta incluso yo le puedo decir, ¿sabes qué? Presiona los dientes. O sea, toma aire, pausa, deglute, presionando los dientes y bota. Eso generalmente la idea es que se mantenga el mayor tiempo posible. El otro ejercicio es esta. A ver, también quiero que lo hagan, por favor. Tomen un poquito de aire, hagan la pausa, deglutan 2 veces. Eso para pacientes que lo pueden hacer. Se llama doble deglución. Ustedes, cuando les pasé un videíto donde se quedaba un poco la comida en la faringe, esta maniobra es excelente, sobre todo cuando el paciente le dice, ¿sabes qué? Yo siento que se me queda algo después de comer. Entonces, que degluta 2 veces por cada bocado. ¿Cuántas veces? Que haga el ejercicio, 10 a media mañana y 10 en la tarde. Suficiente con esa rutina. Y el último ejercicio es este, que es tomar aire. A ver, hagan, toma aire. Degluto. Y inmediatamente toso. Una sola vez. Entonces, con eso me aseguro que lo que se haya quedado salga. Y como muy bien dijo el Señor, si yo lo hago frecuentemente, eso se va a hacer automático. Entonces, esos 3 ejercicios de deglución son importantísimos. Bueno, y la idea es que se mantenga el mayor tiempo posible. Muy bien, lo importante también es tener una buena higiene para que la sensibilidad esté perfecto. Y no se olviden, después de cada deglución siempre reposen sentados, sobre todo cuando ya hay complicaciones. No es correcto echarlos. Esto ya lo han visto muy bien.